Será una gran noche. Marinos, aúllen conmigo para que podamos encender de miedo los 7 mares. ¡Au! ¡Au! Bien, con eso bastará. El horror cósmico o el terror lovecraftiano es uno de los temas más interesantes en el género del terror y que seguro más que a uno pudo interesarse de ese tema por algunos canales de YouTube o en medios que hablan de ese tema. El concepto tuvo origen gracias a Howard Phillips Lovecraft por sus libros, donde en su tiempo no fueron bien recibidos, en la actualidad pertenecieron como obras de cultos tanto de la literatura y el género del terror, tanto que fue la inspiración de la creación de monstruos con algunas características de sus creaciones. Ya habíamos visto a una entidad de Scooby-Doo con notoria inspiración, desde el año anterior a una raza que representan el miedo del espacio y en el final el terror lovecraftiano, y hoy es el momento de hablar en el manga. Lord Amagami, el dios oscuro del manga de Junji Ito, Sensoro su nombre original, Muma no Kikou. Y Alicia, la princesa inolvidable, del manga creado por Machiro y Orval, Bibliomania. Lo sé, el video de Alicia también lo hice igual en el anterior año, pero ya me dejó de gustar por usar mal los conceptos y no leer de mejor forma el manga. La diferencia aparte de su actualización de poder, será que pondré scans del idioma original y su traducción, pues hay diferencias de cómo los personajes interactúan en algunas conversaciones, pero les adelanto que no cambia tanto como pensaría. Pero dejando eso de lado, podemos empezar con la batalla de estas entidades que representan el horror cósmico de la actualidad. Ganará la entidad más poderosa del mangaka Junji Ito, y traerá la oscuridad absoluta en el universo. O triunfará el nuevo horror del manga, y Alicia solo va a conseguir más conocimiento y llenará más páginas con el libro de la verdad. Pues veamos cómo es el resultado. Desde los inicios de los tiempos, la oscuridad gobernaba en el universo, ya que era su verdadera naturaleza y gobernaba sobre ella, de no ser por una luz proveniente de Dios. Hace varios años, en un pueblo donde antes veneraban a esa entidad como el dios abrahámico, en un pueblo donde estaban los seguidores de Lord Amagami, esperaban a una chica llamada Byakuya Kyouko de su llegada a tal pueblo. Esa chica había obtenido la mayor cantidad de cabello de parte de Lord Amagami y sería buscada por Aido Kagerou y su organización Sombra Índigo para obtener todos los conocimientos del universo. La razón de esto es que Kagerou era el elegido de tener todo el cabello que ofrecía Lord Amagami en Japón y para ello debía encontrar a Byakuya para completar esa tal profecía. En eventos posteriores al manga, la oscuridad y la luz combaten donde aún faltará camino para que el concepto de la oscuridad sea derrotado y se lleve la victoria de la luz. Por si les interesa el manga, dejaré un link donde lo pueden leer completo, ya que la historia les puede parecer algo confusa pero no afecta en nada con el poder del personaje. Para hablar de su poder, es importante recalcar que su fuente proviene principalmente del cabello negro, que va dependiendo de la cantidad que uno tenga, otorgando un nivel específico por cada feat a los creyentes de su religión. Su cabello puede rodear un pueblo pequeño, llenando desde casas hasta partes del bosque de su alrededor. Puede provocar el despertar de un volcán, pues se menciona posteriormente en el manga que se registró como una actividad volcánica. Se menciona bastantes veces en el manga que el evento de la montaña Sengoku como una erupción volcánica, cosa que es muy explícito en el manga, que fue provocado por Lord Amagami, pues fue el cabello que ocasionó y resistió toda esa potencia de nivel nuclear. La voluntad de Lord Amagami hizo que dicha erupción hagan más visible las estrellas desde la Tierra. Algo que ya había hecho anteriormente que con la montaña Sengoku. Pese de ser en mediodía, solo se veía oscuridad entre los cielos y las estrellas no eran visibles desde la vista. La oscuridad de Lord Amagami y su visión hace que miles de estrellas exploten y se vuelvan supernovas. El mero ojo de Lord Amagami deja enano a los cuerpos celestes. Llega a ser incluso más grande que varias estrellas alrededor suyo.
Incluso tiene galaxias enteras introducidas en su cuerpo. El verdadero ser y naturaleza del Lord Amagami es la oscuridad misma, un concepto que gobierna todo el universo, pues Aido Kagero estaba alcanzando un punto de ser el creador de todo el universo y su espacio tras obtener más cabello negro del Lord Amagami, un poder que no solo lo volvería un ser con dotes de creador, sino uno capaz de comprender toda la historia universal y ser el único ser capaz de trascender el tiempo, pues dice esto último de forma de superior, de crear todo el espacio del universo. La velocidad que tiene Lord Amagami da para que con su cabello negro, sus creyentes puedan viajar hasta los confines mismos del universo, no en sentido metafórico, pues ellos llegaron en los límites del universo observable viajando entre estrellas y galaxias, algo que igualmente se deja explícitamente en claro en el manga. Como expuesto anteriormente, el poder de Lord Amagami otorgará a Kagero la capacidad de trascender el tiempo, pues antes hizo que Byakuya y Aido con su poder sean capaces de viajar por el tiempo sin la necesidad de alguna habilidad. A ser la misma oscuridad que gobierna todo el universo y su espacio, obtendría una virtual omnipresencia ligada a su concepto. Ya terminado su apartado físico, podemos ir con lo que más resalta, sus habilidades hacks ligadas a todos sus demás apartados. Otorgación de poderes. El cabello de Lord Amagami mejoró los sentidos de los aldeanos en el pueblo, dándoles la capacidad de comunicarse con otros sin la necesidad de hablar y ver el fin del universo, haciendo que se hayan amplificado los 5 sentidos para funcionar como seres vivos y sean capaces de sentir todo el universo, teniendo un poder tal para localizar a alguien en toda la creación desde los confines del universo. Lectura de mentes y clarividencia, cualquiera con ese don puede leer y reconocer la mente y el nombre de una persona. El rango de tal habilidad llega desde conectarse con todas las personas de un pueblo hasta ver un universo distante. La capacidad de estar sobre los espejos, dependiendo del rango en donde esté el cabello, pero puede ser percibida desde metros y kilómetros por una ciudad. Manipulación y sellado espiritual, las almas de las personas que murieron alguna vez jamás podrán descansar en paz y sus espíritus permanecerán en los cuerpos de asquerosos insectos, pues aún matando a estos mismos incontables veces, sus almas seguirán en el plano mortal. Manipulación biológica y transmutación puede deformar el rostro y cuerpo de una persona que intentó comprender la clarividencia cósmica, en una enorme porción de neuronas que se van a ir expandiendo desde los cielos. Esto también puede ocurrir desde los sueños de quien lo haya escuchado de tal historia. Acceso de información, su clarividencia le permite a sus creyentes acceder a los registros acásicos, que es un almacén que contiene desde los inicios y finales de los tiempos toda la información del universo, a la vez otorgando una inteligencia y conocimiento de nivel cósmico y universal. Dicho lugar está en la clarividencia de Byakuya, donde ella contiene todo ese conocimiento. Transporte de información, la nube negra que es la verdadera forma de los registros acásicos que se formó después de la reunión de todo el conocimiento del universo, fue llenada con más información por los creyentes de Aido, teniendo un poder a través de su meditación no solo para hacer crecer tal forma, sino de soportar toda esa información en su mente, siendo el único sobreviviente de tal decisión por la voluntad de Lord Amagami. Clarividencia cósmica. Byakuya contiene toda la información desde la creación y el final de los tiempos, teniendo la ubicación de los registros acásicos, ella puede ver a través de su percepción los lugares más distantes del universo, presenciando todos los eventos cósmicos que se conocen y teniendo en su cerebro toda la información del universo. Extracción de información y manipulaciones no físicas, pues no solo extrajeron información de la mente de las personas con rastros de Byakuya, sino también sus cuerpos y almas, viendo más allá de los recuerdos de las personas que hayan tenido contacto con la chica. Existencia conceptual y dualística, Lord Amagami es el gran dios más allá de la oscuridad que usa dicho concepto para ir más allá de los confines del universo, es todo lo opuesto a lo que se conoce como la creación, siendo las cosas como sin forma, Lord Amagami es el dios oscuro que va a pelear contra la misma luz, es la misma oscuridad que va a oscurecer el universo, fue el ser que provocó que el sol y las estrellas perdieran su luz y los cuerpos celestes sufrieron ese evento anormal, pues de no ser por Dios que es la luz, el opuesto de Lord Amagami
Magami, el universo se hubiese vuelto en oscuridad, la luz es la única fuerza capaz de dañar al dios oscuro, la chica Byakuya es la luz de la esperanza de pelear contra la oscuridad. En la cosmología dualista, es la moral o creencia de que existen dos conceptos fundamentales que a menudo se oponen entre sí, son el complemento y conflicto entre lo benévolo y lo malévolo, implicando que hay dos opuestos morales en juego que conforman la existencia o realidad, entre ellas, el bien y el mal, o la luz y la oscuridad. El dualismo que se usa en el manga es el radical o absoluto, donde postula dos fuerzas divinas coiguales como la luz y la oscuridad tienen un conflicto por las acciones caóticas de la oscuridad, para que al final, el reino de la luz prevalecerá sobre la oscuridad. Será la luz quien pueda contrarrestar y vencer la lucha contra el mal, pues el final es que el mundo material correspondiente a una especie de intoxicación malévola provocada por la oscuridad por mantener elementos de la luz atrapados dentro de él en un estado de distracción ebria, lo llevará a su final. Fue uno de los seguidores del Lord Amagami que intentó tener el poder de esa esperanza, donde pese que tuvo un asombroso poder de los pelos negros para viajar en el tiempo, cuando finalmente pudo hallar a Byakuya para obtener el poder del dios creador, este sucumbió ante tal poder y murió en el intento, pues hasta su dios oscuro, la misteriosa e intensa oscuridad, dentro suyo tenía una chispa de luz que crecía cada vez más y más, donde la oscuridad perderá ante tal lucha, pues solo es cuestión de tiempo, de recorrer ese tiempo para que la luz lleve la victoria, siendo claramente la única debilidad del Lord Amagami. Hace mucho tiempo, en cierto país de una isla existía una inolvidable princesa que estaba gravemente enferma y no podía salir del castillo. Su más grande deseo era salir y explorar el mundo, pero la enfermedad nunca la abandonó desde su nacimiento y solo la lectura era su única consolación. No se sabía si era la enfermedad o había nacido con ella, pero poseía una memoria prodigiosa, tal que una vez que ha visto algo nunca podía olvidarlo. Ella quiso descubrir el exterior leyendo todos los libros del mundo y la verdad del planeta, pero como siempre, la enfermedad siempre lo impidió. En un plan de hacer el libro que superaría a todos los libros, crearía el libro de la verdad, que poseía todo el conocimiento del mundo, pero la princesa Alicia se fusionaría con ese libro, provocando a la creación de la bestia e iniciando los eventos del manga. En primera sabemos que no hubo ninguna arma en su época capaz de hacerle daño, ni siquiera los ejércitos de varios países y con el mejor armamento pueden parar a la bestia. Ni siquiera las bombas junto con el poder de la bibliografía clásica que la derrotaron en el pasado la pudieron detener después de haber comido lo suficiente. Es superior a su hermano, la serpiente, donde lo considera solamente como un inútil y patético ser, siendo este uno de los tantos libros que se hicieron con los planos de la princesa sobre el libro de la verdad, pero muy inferiores a este en todo aspecto, dejando ver que todo lo demostrado por la serpiente solo sea una minúscula parte del poder de Alicia. La serpiente es una entidad tan poderosa como para controlar las 666 habitaciones de su mansión y destruir esta cuando esté llena. Bajo sus propias palabras, él puede hacer las cosas que cada huésped pida en su habitación y éstas se vean que tengan el tamaño conforme a sus deseos. Cada habitación de la mansión puede caber postres de varios metros, estructuras de tamaño de edificaciones, tener edificaciones que cubren sectores de un bloque, o toda ciudad incluido a tener un cielo encima, crear maquinaria enorme y bosques enteros. E incluso tener monstruos gigantes si se confiese que esa habitación contenga dentro una galaxia. En su respectivo análisis, tomé como mejor de la serpiente, el Feat la creación de un universo en una de estas habitaciones como nivel, sin embargo quisiera respaldar mejor el punto yendo con el manga original y su kanji. Cuando traducimos el texto a español se habla del cosmos en todas las propuestas. En el inglés en todas las posibilidades te traduce como universo. Pues el kanji que se utiliza en el panel es intercambiable como el cosmos y el universo como tal. Si quieren tener como evidencia más explícita ese mismo kanji es usado en otros temas referentes al universo, en algunas páginas o escritos de investigaciones japonesas. ¿Recuerdan el Feat del bucle de tiempo?
Les pongo más de contexto en este panel y porque lo consideraría válido tomar como una hazaña de potencia mediante habilidades. El deseo que se pidió fue principalmente culpar al mismo tiempo de sus problemas, la propia idea y concepto de este en su propia vida, y eso sucedió a querer deshacerse de su culpa, que se terminó formando un lugar sin tiempo, un lugar donde la realidad no traiciona a tus ideas, pues jamás menciona que se haya metido en un bucle sin fin, sino que directamente se culpó la propia idea del tiempo y que la serpiente lo denomine como una maldición, rompiendo ese suceso del futuro y quedándose en el evento del pasado, aunque únicamente al rango de su huésped. El tiempo es una magnitud física que permite la secuencia de los sucesos estableciendo un pasado, un presente y un futuro, donde cuya unidad es el segundo, pues un solo dígito del tiempo posee una cantidad infinita de información y posibilidades, una infinitud de números, porque el tiempo no tiene fin, es más que el infinito convencional y la serpiente a destruir una porción del tiempo de este, tendría una potencia infinita, el nivel universal alto. Cuando la serpiente obtuvo el poder de las 666 habitaciones decidió devorar a todas estas, incluyendo las que contienen una galaxia y un universo, no dejó rastro alguno de las anteriores habitaciones como se ve explícitamente en el manga, tanto fue su poder que llegó el punto final de la mansión, la habitación 0, en cual está más lejos entre todas las habitaciones de la mansión y la salida al mundo exterior. Todo esto lo escala Alicia, pues el libro de la verdad ve como algo patético y un fracaso el libro con 666 páginas en su interior, siendo solo una pequeña parte del libro de la verdad en tal solo su faceta antes de su sellado, pues los libros fueron hechos después de la guerra con los libros. En cuanto a velocidad, la serpiente al llegar en un lazo de poco tiempo al final de la mansión, donde por obviedad debió haber recorrido distancias de millones de años luz de la habitación universal, debe tener una velocidad masivamente superior a la luz, siendo este el mínimo en velocidad de Alicia, mínimo unas 4 trillones de veces superior a la velocidad de la luz. Capacidad de cumplir deseos y otorgamiento de poderes. Se explicó anteriormente cómo su magia influye en las habitaciones, donde la serpiente puede hacer cumplir en realidad los deseos de los huéspedes, no solo dándole el ambiente ideal, sino les otorgó un poder para que puedan vivir cómodamente y a tener una parte del libro de la verdad. Alicia superaría todo ello a través de capas, viendo todas las habilidades especiales que demostró su hermano. Manipulación del fuego, siendo capaz de quemar a personas de la nada. Resurrección, ha revivido incontables a la misma persona para el huésped número 460 en una y otra vez, centenas de veces sin parar. Creación de armas, pudo crear un jet que lanza varias bombas en una ciudad. Capacidad del vuelo, prácticamente le dio esa habilidad a una persona que quería estar en los cielos y ver el mundo desde lejos. Manipulación corporal, haciendo que un gordo pueda caber en una armadura. Duplicación, habiendo 5 clones de la misma persona. Inmortalidad eterna y rejuvenecimiento, haciendo que una mujer que antes estaba horrible recupere su belleza, donde ella vivirá eternamente con su belleza intacta. Inmortalidad resiliente, pueden vivir sin partes importantes de su cuerpo, como el cerebro. Manipulación energética y eléctrica, la serpiente puede controlar los rayos para dirigir un ataque a varios edificios. Manipulación del tiempo, tal como expliqué anteriormente, la serpiente no lo puso en un bucle, sino que atacó directamente al mismo tiempo, pues bajo las palabras de esta, en esa habitación el tiempo no existe y uno puede vivir su vida ideal por toda la eternidad. Manipulación del espacio, a crear dicho universo a base del deseo de ese huésped, debió crear todas sus propiedades físicas en su habitación. Corrupción y manipulación de la locura, cuando concede los deseos a sus huéspedes, enloquecerán a sus corazones, volviéndose más distantes a sus vecinos y el mundo exterior, pudriendo todos sus deseos de escapar. Borrado no físico e informático y resistencia ante ello, la serpiente puede estar en habitaciones que convierten en palabras a las personas y toda su estructura, tanto física como no física. El libro y mansión de la serpiente tiene la función que nadie abandone su habitación y quien lo haga se volverá en letras en el libro, todo quien que muera su alma se convierte en una carta y forma parte de la página, incluyendo sus recuerdos y sentimientos. El libro no solo afecta el cuerpo, sino también la alma del huésped. Al llegar las 666 habitaciones, esta se fusiona con todas las propiedades del humano otorgando un inmenso poder. Todo quien que se atreva a abandonar su habitación, solo se volverá en letras para el libro.
Ahora es momento de hablar de las habilidades demostradas por la princesa. Sentidos mejorados, pudiendo detectar el olor del libro de la serpiente. Manipulación del tamaño, puede pasar en su cuerpo infantil a tomar su verdadera forma. Sus palabras pueden literalmente dañar de manera física a personas. Puede aguantar y resistir con mejor tiempo las habitaciones más bajas de la mansión. Regeneración divina y resurrección. Cuando el sistema de la mansión intenta matar a Alicia, ella vuelve a la normalidad como si nada, pasando por alto todos los efectos de seguir bajando entre habitaciones. Según la serpiente, ella tenía una inmortalidad que se burlaba del sistema. Cada vez que caía y moría, ella regresaba sin ningún efecto de la putrefacción. El sistema de la mansión la debió haber matado centenas de veces, pero no sucedía nada. Su inmortalidad pasó por alto que ella se haya vuelto en palabras en el libro. Interacción de conceptos, un ataque suyo le arrancó el brazo a la serpiente, y lo dañó severamente. Esto lo diré en la próxima habilidad. Borrado no físico e informático. Ella puede absorber y transcribir los sentimientos y recuerdos de la gente, no solo con eso, sino también con las propias almas que lo vuelve en palabras. Sus libros pueden transportar el cuerpo y alma de la gente, consumiendo toda la información de la persona para añadir más páginas al libro. Esto es a través de capas, borrando a su hermano que podía crear y habitar en lugares que volvían en palabras las almas y los sentimientos, quien en esos momentos ya había absorbido el nombre de todas las emociones e ideas negativas, donde los volvió parte de él mismo, pues dichas almas existían dentro de la serpiente. Alicia volvió en información a la misma serpiente. Hacer la usuaria con un libro mayor a las 666 páginas sería capaz de resistir todas las habilidades anteriormente vistas, porque todas vienen del libro de la verdad. Sellado e invulnerabilidad ante ella. La antigua magia y bibliografía clásica que la encerró en el pasado, dejó de ser efectivo contra ella. Existencia de atadura y conceptual. A fusionarse con el libro de la verdad, se volvió una misma con este. El libro de la verdad fue hecho para que acabara con todos los libros, con todo el conocimiento. Los libros desde su origen han servido para preservar y transmitir la cultura, conocimiento y creencias de sus culturas en el espacio y en el tiempo, siendo manifestaciones de nuestros antepasados desde la era rupestre. El conocimiento es la creencia que el ser humano tiene de la existencia del alma racional, que hace posible intuir la realidad como verdad, respondiendo las facultades intelectivas del alma, pues la alma humana produce el conocimiento por conceptos que vuelve posible el lenguaje y conciencia de la verdad, pues los seres sin esta no obtienen ni información ni conocimiento alguno, porque los conceptos son formas y unidades del conocimiento humano que comprendemos por experiencia y sean captaciones de la realidad. Esto siendo todo de su actualización de poder. Ahora que ya llegamos a esta parte, es momento de terminar a uno de estos dos monstruos de horror cósmico como ganador. Físicamente y en términos de potencia, hay una diferencia contable con una incontable. La creación de un libro con un tamaño 666 veces superior al universo observable, y destruir una porción del tiempo a un determinado rango, no es algo que Lord Amagami pueda hacer ya como estatus de Dios. Gobernar el concepto de la oscuridad, y trascender el espacio y tiempo, lo hace ponerse encima de Alicia, pues aun si decimos que esta fuese 4D, su poder sería de una pequeña escala e inferior a nivel estándar, a comparación de Lord Amagami, que es una completa. En velocidad ni se diga, recorrer 1000 millones de años luz, y llegar el límite de la mansión, es cosa sencilla para el dios oscuro, junto a viajar en el tiempo con su propio poder y poseer una virtual omnipresencia que gobierna el universo. Pese de la superioridad física de Lord Amagami, matar a Alicia de manera física es inútil, a esta estar ligada al concepto del conocimiento. Para obtener un resultado, debemos ver el arsenal de los dos personajes, donde la princesa inolvidable tiene una mayor cantidad de habilidades que el dios oscuro.
Leer su mente no le servirá de nada, si bien adquiere toda la información universal, siendo capaz de comprender con sus sentidos tanto el cosmos, como de los datos de la persona, a lo mucho sabría la antigua debilidad de Alicia, que de paso dejó de ser efectiva contra ella a haber consumido lo suficiente, aparte que no posee una habilidad similar a la bibliografía clásica. Cambiar su fisionomía y cuerpo es inútil, pues ella puede cambiar y volver a su auténtica forma, ya sea por su transmutación y control corporal o regeneración. Manipular su alma tampoco le ayudaría, si bien Lord Amagami puede sellar a estas a un cuerpo físico, para Alicia que dejó de ser afectada por sellados comparables en poder al libro de la verdad, que igual puede afectar las almas, haría inservible dicha habilidad en este punto, siendo que las meras copias del libro de la verdad podían hacer algo similar desde el pasado, pues ella solo se dejó succionar por curiosidad de lo que contenía el libro de su hermano. Llenarla de información más que un beneficio para ganar de forma automática, solo sería perjudicial, pues Alicia está ligado al concepto de conocimiento, lo que le permitirá entender toda esa información que sigue atado al descubrimiento, y para alguien que desde humana era capaz de comprender y adquirir información asombrosa, entender todo el conocimiento del universo no sería tarea difícil, de paso devoraría todos los registros acásicos para juntar más páginas a su libro y volverse más poderosa. Absorber los recuerdos y su alma no le haría ningún efecto, pues ella se regenera desde su alma en cuestión de nada, y puede habitar en lugares que borran tanto el espíritu como las memorias y emociones, pues sin importar que lo hagan cientos de veces, la regeneración de Alicia volverá la habilidad inútil, tal como lo hizo contra el sistema de la mansión. Atrapar a esta con su cabello, si bien podría con su mayor potencia e intenta corromper a esta, pues para Alicia no sería más que una carcajada, pues ella ya no necesita de las emociones humanas para sentir algo, ella solo quiere recoger información para su conocimiento, y la defensa entre capas de habilidades iguales como la de su hermano, corromper a la princesa estaría de más. Si bien, la princesa tiene un mejor arsenal para defenderse bien contra casi todas las habilidades de Lord Amagami, sus habilidades también tienen sus contras en un combate. Todo ataque relacionado a lo físico es irrelevante no solo por la diferencia incontable entre ambos, sino también por la inmortalidad de Lord Amagami, que encarna un concepto metafísico como lo es el concepto de la oscuridad. La metafísica es la rama de la filosofía que estudia la estructura, componentes y principios fundamentales de la realidad, comprendiendo el mundo como una entidad, ser, existencia, objeto, propiedad, relación, causalidad, tiempo y espacio, siendo el Dios oscuro, el ser y existencia de su realidad, pues uno de sus conceptos principales es ser la esencia y Dios de su existencia universal. Eso también vuelve inútil toda habilidad como el daño a través de palabras, manipulación de leyes físicas y toda habilidad relacionada a lo físico, solo estarían de relleno, pues ninguna le llegaría a afectar un concepto fundamental en el universo, a lo mucho su absorción de almas, en cual es muy cuestionable, no solo porque es especulativo que Lord Amagami posea alma, sino que es una entidad semi-omnipresente que gobierna universalmente toda la existencia, una entidad dualista que encarna el concepto opuesto de Dios, el concepto de la luz. Es cierto que por scaling, Alicia tendría un rango universal, pero entre afectar toda la materia y una abstracción hay una diferencia, pues el primero es una destrucción física, mientras el otro una existencia importante atada a su realidad. La manipulación del tiempo y romper en un pequeño rango este concepto, para alguien que puede ir más allá del tiempo para viajar al pasado y gobernar todo el universo como la misma oscuridad, no es ventajoso para la princesa inolvidable. Con todo lo que he mostrado en este video, tanto de lo físico como de sus habilidades especiales, lo importante en este momento debe ser, ¿Alicia tiene una forma de interactuar, tocar y afectar a Lord Amagami? La respuesta puede ser tanto un sí, como también un no. ¿A qué me refiero con esto? Alicia puede tocar y dañar gravemente a la serpiente que se fusionó con las almas y deseos de los huéspedes, debiendo fusionarse también a sus ideas, emociones y recuerdos como tal, aparte que tiene parte del libro de la verdad, dándole a Alicia interacción conceptual. El problema viene que el borrado de Alicia transcribe emociones y recuerdos, junto con archivar y volver en información a la serpiente, que contenía la ira, tristeza, alegría, fuerza y debilidades humanas, pues solo le da un nivel metafísico más allá del apartado físico, pero no a una existencial como la de Lord Amagami donde su debilidad es el concepto de la luz, la única forma de dañar realmente al dios oscuro.
Sin embargo, Lord Amagami tampoco tiene forma de matar a Alicia, pues el conocimiento es algo que todos los seres tienen por experiencia a base de sus ideas. Si eso sigue existiendo, Alicia seguirá viviendo, sobre todo si viene de un ser que puede leer todos los registros universales del inicio y fin de los tiempos. Algunos pueden preguntarse por el tema de la durabilidad, sin embargo, hacer ambos entes sin necesidades básicas y ser literalmente conceptos que nunca descansarán, es innecesario mencionar que el aguante de uno de los dos es irrelevante. Volviendo con el tema, si Alicia es capaz de transcribir la información y concepto de Lord Amagami, ella ganaría, pues dicho dios aunque más poderoso, este no se defiende ante habilidades que lo pueden matar lentamente y borrarlo de la existencia, pero en Bibliomanía no hay nada parecido a ese nivel metafísico. Si ella toma la decisión de consumir todo el universo, solo traería la era de la oscuridad donde Lord Amagami gobierna absolutamente todo, donde se vuelve un dios inevitable. Lo último que le queda a Alicia es su sellado, pero igual cuestiono lo eficaz de esto, debido al nivel metafísico que manejan ambos entes. A lo largo que vemos de esta comparativa, no hay forma que uno mate al otro, pero si posicionarse encima, donde el dios oscuro a ser un concepto dualista, terminará hasta el final de los tiempos entre la oscuridad, todo el universo, teniendo todo el escenario a su favor, lo llevará a la victoria por el momento, a la creación más poderosa de Junjito, Lord Amagami. Si piensan que eso fue todo, todavía falta una argumentación más que cambiaría el resultado de esta comparativa y para ello debo recalcar cómo es un borrado de información y cómo ello le ayuda a personajes como Alicia, con el propósito de romper este bucle que parece no tener fin. Sí, me estaba quedando corta, así que fotocopié los cuadros para cubrir las escenas de pelea. El borrado de información implica la eliminación de todo lo que se compone el ser, no solamente en el hábito físico, sino de lo no físico. La habilidad de Alicia implica convertir en palabras la alma, las emociones y los recuerdos, todo lo que se compone fundamentalmente en el ser humano. O sea, manipular la información, que sirve como elemento fundamental de la realidad, permitiendo reescribir esos conceptos a su antojo, cambiando esas abstracciones en solo palabras, siendo un borrado de tipo 2, o sea en fundamentar las leyes de la naturaleza de esos datos a una cosa diferente a su antojo, permitiendo controlar y borrar esas leyes del ser humano. Esto, gente, también puede implicar una manipulación conceptual dependiente, afectar un concepto de la realidad que existe en su área, afectando como tal, su nombre, siendo muy similar a lo que hizo la serpiente, que atacó directamente la idea del tiempo. Con ello bajo su arsenal, cambiar el concepto de la oscuridad del Lord Amagami o de paso, volverlo en palabras para consumirlo y obtener la victoria, pues cosas como el tiempo también es una regla y ley universal que gobierna entre nosotros, igual fue afectado por una pequeña parte del poder de Alicia anterior a su sellado, ahora imaginen el nivel de capas que ella tiene a haber consumido todos los humanos de la Tierra. Por ello, si bien es válido decir que a la larga el dios oscuro ganaría, también sería válido la victoria de la princesa, pues la manipulación de información y conceptual de Alicia maneja una mayor cantidad de conceptos que nacen desde el ser, mientras el dios solo encarna un concepto, que a la larga, Alicia lo cambiaría por su mayor control de conceptos. El nivel metafísico de Lord Amagami no le ayudará por toda la eternidad, pues él no tiene defensa ante el cambio de su concepto y menos tiene una habilidad para eliminar la existencia de su rival, pues él sigue teniendo conocimiento y mientras lo siga teniendo, no podrá eliminar por definitiva a la princesa, que tiene información de varias ideas y conceptos. Por ello, después de un larguísimo combate, la victoria de esta pelea casi eterna, se lo terminará llevando la princesa inolvidable, Alicia, de Bibliomanía.
Carajos, otro especial atrasado por flojera y temas personales, pero oigan, no me tuvieron que esperar otros 10 meses para revivir este canal, ¿verdad? Y tomen esto como consejo, nunca prometan una fecha específica para festejar algo y de subir un video en ese día, y se lo está diciendo un pendejo que hizo 3 videos especiales en el anterior año. Para finalizar con ello, pues... no sé, tal vez que comenten si consideran un empate o si Laura Magami o Alicia gana el combate, eso fue lo complicado del video. Y ya como no es Halloween, les dejo con un bonito mensaje. We are the Star Boys これはあなたが仕掛けた白い罠そうなのね We are the Star Boys 面談でも成績下がってますねって言われたし生活はもうボロボロよボロボロボロボロボロボロみよこ私は消しゴムが汚れるのが嫌まるでハンダ君が汚れてるみたいだからそれなのにあなたはすでに汚れていた劇場型